buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La emergencia económica es una realidad. El gobierno ya decretó este estado de excepción que aplicará únicamente para La Guajira. ¿En qué consiste esta figura? Analizaremos el tema con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, con quien también hablaremos de las críticas al gobierno por la estructura del nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. El turismo va viento en popa. Un informe revela que Colombia es el tercer país de la región con los mayores avances en llegada de turistas extranjeros. Nos acompaña esta noche el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, para conocer más detalles de esta buena noticia. Sigue en picada la venta de vehículos. Ya son 11 meses de descenso en las cifras de comercialización, tanto de carros como de motocicletas nuevas en Colombia. Les contaremos las cifras y las causas de este preocupante reporte. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la emergencia económica que decretó durante el fin de semana el gobierno nacional para buscar soluciones muy rápidas a la crisis que se vive en el departamento de La Guajira particularmente. Doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, buenas tardes, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, como siempre un gusto acompañarlos y aquí intentando colaborar en la discusión y en el entendimiento de los temas. A ustedes les tocó también firmar decretos de emergencia económica, por eso lo invitamos para que nos ayude a comprender este tema. Y esta es la portada de este nuevo decreto con fecha del 2 de julio, el decreto número 1085, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. ¿No había una opción, una alternativa diferente para solucionar los tantos e innumerables problemas que tienen las comunidades allí en este departamento, doctor Londoño? Víctor, yo quisiera iniciar con un comentario y es que para mí no cabía una emergencia económica. La emergencia económica tiene dos prerequisitos esenciales y es que sea algo sobreviniente e imprevisto. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser una situación que se viene presentando en el tiempo y prolongando en el tiempo, sino que tiene que ser algo nuevo. Y nosotros sabemos que el problema de La Guajira es muy grande, que se debe tratar, pero no a través de un estado de excepción, que solo se puede dar cuando hay algo realmente nuevo. Aquí el problema de La Guajira es estructural, es crónico, y sí hay que atenderlo, pero no con estos mecanismos. Adicionalmente, en mi opinión, pues el gobierno hace 2 semanas aprobó la adición presupuestal en el Congreso y si veía que necesitaba recursos para atender la población de La Guajira, pues debió haberlos incluido en la adición presupuestal que aprobó el Congreso. Doctor Londoño, también dice el gobierno nacional que se viene, y de hecho ya estamos casi que metiéndonos en el fenómeno del Niño y que esto tendrá consecuencias muy fuertes para nuestro país y particularmente para ese departamento. Con un decreto de emergencia económica, ¿uno se puede anticipar como para ir mitigando los posibles efectos de un fenómeno climático como el que los expertos están advirtiendo? Pues 2 cosas ahí se pueden analizar, y la primera es que la ocurrencia de un fenómeno del Niño no es algo imprevisto. Todos los científicos vienen diciéndonos que se van a dar fenómenos del Niño, que este año venía un fenómeno del Niño. Lo único que no sabemos es su intensidad. Y ahí, pues me permite hacer ese otro comentario que tiene que ver con que el gobierno se anticipó. No sabemos los efectos del Niño, no solo en La Guajira, sino en el resto del país. Y qué tal que de verdad sea un Niño intenso o muy fuerte y en algún momento se requieran medidas de excepción por la gravedad de los efectos que pues ya no se podrá utilizar como argumento del fenómeno del Niño porque ya lo están utilizando en este momento. Yo creo que el gobierno se anticipó y además de la lectura del decreto, pues uno ve que quieren hacer una solución integral de toda la Guajira y quieren desde meter aeropuertos, arreglar vías y todo lo demás, que eso pues no ve uno que se pueda hacer en el inmediato plazo y que lo que deberían hacer es una planeación para tomar las medidas necesarias en situaciones ordinarias y con las normas que existen. No creo que en lo que justifican se vea una medida que puedan tomar que realmente tenga un impacto inmediato
a menos de que sean recursos, y por eso les decía lo de la adición presupuestal. Y de otra parte, pues muchos anuncios, pero hoy no hay ningún decreto, hoy no hay ninguna medida tomada. Decretaron la emergencia, pero pues cuando uno decreta una emergencia lo que debe hacer es pensar en qué soluciones va a hacer y qué medidas va a tomar, y hoy no vemos ningún decreto para atender el problema. Pero ahí hay un tema que usted nos puede explicar, es decir, con solo este decreto no se puede hacer nada. ¿Tienen que venir decretos adicionales, atados, amarrados a este? Claro, este es un decreto que faculta al Estado para tomar medidas excepcionales, pero hasta ahora no han tomado ninguna. Se han hecho anuncios, pero no hay ningún decreto en el que se diga se modifica el presupuesto o se va a cambiar la ley 80 para el territorio de La Guajira o se va a intervenir el sistema de salud como lo dicen. Ustedes imagínense, en el decreto dicen que van a intervenir el sistema de salud para concertarlo con las comunidades. ¿Ustedes creen que en 30 días logra uno concertar con las comunidades un nuevo sistema de salud para La Guajira? Creo que son anuncios que además pueden ser peligrosos, algo irresponsables. Ahora, esa era una de mis preguntas, doctor Londoño, porque el presidente Petro, y creería uno que está, digamos, muy preocupado, como el resto de los colombianos, por temas relacionados con la salud que reciben las comunidades en el departamento de La Guajira. Y pues quiere, digamos, a través de ciertos esfuerzos, mejorar las condiciones de salud de estos habitantes, sobre todo los niños. Pero es que estos decretos tienen una vigencia, o por lo menos este, de 30 días inicialmente. Y el gobierno pretende empezar a implementar cosas de la reforma a la salud que va caminando en el Congreso de la República allá en La Guajira inicialmente. ¿Eso se puede durante un decreto que tiene una vigencia de 3 días implementar cosas que seguramente provocarán cambios de muy largo plazo? Es que esa es la duda que uno tiene. Estructuralmente uno sí podría decir, yo voy a implementar normas que van a perdurar en el tiempo. Pero lo que uno tiene que preguntarse acá es, ¿qué efectos van a tener en el inmediato plazo para la comunidad de La Guajira? Que implementen un nuevo sistema de salud no se implementa en 30 días, no se concerta en 30 días. Entonces, parece, por eso digo, apresurada la declaratoria y preocupante en el sentido de que quieran cambiar estructuralmente el sistema en una sola región, sin pensar en todo el país y atender el problema de desnutrición. ¿Cómo atiende uno el problema de desnutrición en 30 días? Yo creo que están justificando una emergencia en una situación que es estructural, que es crónica y en el cual no se ven medidas que puedan impactar realmente a la comunidad en el corto plazo. Entonces creo que es desafortunada la declaratoria de la emergencia. El gobierno planea crear como una especie de instituto del agua, no una empresa del agua propiamente. ¿Usted entiende cuál puede ser la diferencia? En estricto sentido, no se ve una diferencia. Ellos quieren crear una nueva empresa que supla las funciones que no se están creando, que no se están cumpliendo por parte de los prestadores del servicio público. Pero es que tienen que encontrar el agua. Es que el problema no es que la empresa sea ineficiente, sino que el recurso hídrico es escaso y entonces, a menos de que se pongan a perforar y a buscar en todo lado, pues no van a encontrar más agua para ese servicio y no lo ve uno en el inmediato plazo. Como dicen, se necesita también un aeropuerto. Un aeropuerto se tiene que planear, se tienen que hacer los estudios, se tiene que hacer los diseños y demás. ¿Para qué necesitan una emergencia para pensar en un aeropuerto que no va a entrar a suplir ninguna necesidad en el inmediato plazo? Doctor Londoño, cambiando de tema y aprovechando que usted nos acompaña y usted que estuvo trabajando en el Ministerio de Hacienda, le quiero mostrar este trino del exministro de Hacienda, José Antonio Campo, exministro del actual gobierno, sobre la estructuración del nuevo Ministerio de la Igualdad que estará, digamos que liderado por la vicepresidenta de la República, la doctora Francia Márquez. Y voy a leer el trino, dice lo siguiente. El doctor Ocampo, la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No 5, sino máximo 2 viceministros, como en otros ministerios. No 20 direcciones generales, sino unas 5. Y ningún delegado en los departamentos. ¿Qué opina usted de este cuestionamiento que hace el exministro de Hacienda del gobierno Petro? Pues yo tengo que decir que para mí es un despropósito el ministerio, empezando por las funciones. Las funciones de juventud las tenía el Ministerio del Interior, las funciones de concertación con las
comunidades étnicas las tenía el Ministerio del Interior, con juventudes había consejería y había adicionalmente gente en el Ministerio del Interior que lo hacía, existe el Departamento de Prosperidad Social, es decir, hay una cantidad de instituciones que lo hacían. Y ya mirando la estructura, cada gobierno mira cómo cree que debe manejar las cosas, pero mirando la estructura, el ministerio que más viceministros tiene es Defensa. La Defensa de todo el país tiene 3 viceministros. Hacienda, que maneja los recursos de todo el país, tiene 2 viceministros. No entiende uno que se puedan crear 5 viceministerios para el Ministerio de la Igualdad, con 20 direcciones, con una cantidad de gente, con presencia territorial de directores territoriales. Creo que es crear una burocracia que además el problema grande que va a tener es que se va a estrellar contra la estructura que el Estado tiene, contra las entidades que ya cumplen esas funciones, porque no se redujeron las otras entidades y las otras funciones. Entonces creo que hay duplicidad de funciones, no hay claridad de qué es lo que quieran hacer, entonces es muy triste ver que se dilapidan recursos cuando tanto lo necesitan, por ejemplo, La Guajira. Pero, doctor Londoño, pues sí, hay muchos analistas, calificadoras de riesgo, resaltan la estabilidad económica históricamente de nuestro país, ¿no? Nunca hemos incumplido con los pagos y hemos tenido un crecimiento económico, digamos que estable cuando nos comparamos con otros países, pero cuando miramos por dentro, Colombia es un país muy desigual, cuando miramos las brechas entre cómo es vivir la calidad de vida en el Chocó, frente a ciudades como Bogotá o Medellín, en fin, cuando miramos el desempleo entre mujeres y hombres, la conectividad, el acceso a internet, etcétera, muchas cosas, encontramos grandes desigualdades en Colombia y dicen que Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo. ¿No está bien que se cree una entidad que articule todo esto y mejoremos en igualdad? Pero mi percepción es, entonces, ¿para qué existe Planeación Nacional? Planeación Nacional es la entidad encargada de pensar el país a largo plazo, de mirar cómo se reducen las brechas y de articular con los diferentes ministerios, porque el problema de conectividad lo va a resolver al final de cuentas el Ministerio de TICS, el problema de educación lo va a resolver al final educación, el problema de desigualdad en salarios lo debe resolver el Ministerio de Trabajo. Entonces, todas las entidades ya tienen esas funciones. Y el Ministerio del Interior, que es el encargado de la política y del manejo con las regiones y con las comunidades, entonces se ve una desincronización y se ve además que existe el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, que es tan grande, que maneja tantos recursos para todos esos programas de inclusión y de cierre de brechas. Entonces creo que hay duplicidad de funciones y no entiende uno cómo se van a articular y mucho menos cómo logra uno trabajar con 5 viceministros y 20 directores y directores regionales que lo que hacen es que haya, como se dice vulgarmente, mucho cacique y poco indio y que no haya la posibilidad de trabajo eficiente y que se llegue a soluciones claras. El presupuesto, y esta es mi última pregunta, el presupuesto inicial para este nuevo ministerio será de unos 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos. La verdad no es un presupuesto tan grande frente a los presupuestos que manejan otros ministerios. ¿Esa plata para qué podría alcanzar? Bueno, teniendo en cuenta la nómina, que es la crítica que hacen muchos, la nómina de este ministerio que podría superar los 740 cargos, porque esta plata rápidamente se puede ir en salarios, en funcionamiento, como llaman ustedes, y no en inversión social. Víctor, ese es un muy buen punto. 500.000 millones de pesos para cerrar las brechas, pues no ve uno cómo puedan servir. Si va a ser para articular a los demás ministerios, pues los demás ministerios tienen los recursos, porque ahí tienen que estar los recursos de agricultura, los recursos de educación, los de trabajo, los de el mismo Ministerio de Hacienda. Entonces, uno no ve qué programas puedan hacer que realmente reduzcan brechas con esto, solo ve una gran burocracia y poca eficiencia en el gasto, porque el gasto real lo está haciendo el Departamento de Prosperidad Social, que tiene un presupuesto muchísimo más grande. Entonces, ¿se cree que es para crear programas y demás? Creo que creando programas cada día atomizados para tantos fines que buscan, pues no va a tener mayor eficiencia en el gasto. Doctor Londoño, muchas gracias. Una feliz noche, que esté muy bien. Víctor, un gusto como siempre y
espero haber aportado algo en la discusión. El ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuánto suman ya las altas o las altas alzas, mejor, inclusive llegando a un precio bastante alto en las tarifas de la gasolina en nuestro país? Ya les contamos al regreso. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 16% y corresponde a la caída en el número de frecuencias aéreas durante junio, según cifras de ProColombia. El total de frecuencias aéreas que se operó llegó a 4.763. Eso significa 937 frecuencias menos que en junio del año pasado. Y a propósito de frecuencias aéreas y de movilización de viajeros, Colombia recibió una buena noticia de la Organización Mundial de Turismo. Se trata de un reconocimiento por la buena recuperación en los visitantes extranjeros o que llegan de otros países hacia nuestra nación. Doctor Arturo Bravo, viceministro de Turismo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Qué dice particularmente ese informe regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo sobre Colombia? Bueno, pues recientemente en la reunión de la Comisión de las Américas de la OMT en Quito, tuvimos la buena noticia de que Colombia es el tercer país a nivel de las Américas que ha presentado una recuperación sobresaliente en las llegadas de viajeros internacionales. Entonces, pues estamos muy contentos porque Colombia pues ha logrado recuperar las cifras que traía de la pandemia. Llegamos a 4.6 millones de turistas que teníamos en 2019 y pues eso nos ubica en el tercer lugar por crecimiento después de República Dominicana y El Salvador, y en el segundo pues en cantidad de turistas. O sea, República Dominicana recibe alrededor de 8.6 millones de turistas y nosotros estamos en el segundo lugar por llegadas, pero en crecimiento pues somos el tercer lugar. Entonces es interesante pues también que la Organización Mundial del Turismo haga este reconocimiento a Colombia por su trabajo en la recuperación de los flujos de viajeros internacionales. Pues esto es demasiado importante porque cuando recordamos sectores que realmente se fueron al piso con la pandemia, está el del turismo, nadie podía viajar, entonces son muy interesantes y muy importantes estas cifras. ¿Tiene usted datos particularmente de mayo? De mayo, ¿cómo vamos en este año? Pues vamos bien, o sea, estamos durante los 5 primeros meses de este año, pues hemos recuperado la llegada de viajeros, o sea, seguimos en esa línea de crecimiento más bien, con 1.6 millones de visitantes no residentes, lo cual significa un incremento del 38.2% frente al mismo periodo del 2022, y pues estamos marcando pues una senda muy importante. Recordar que pues en 2019, que es nuestro año de referencia, habíamos recibido 1.300.000, eso significa que vamos 300.000 más, tenemos una variación del 19% frente a las cifras de 2019, entonces vamos bien, vamos por la senda correcta, y pues el turismo en Colombia se consolida como una de las actividades económicas más importantes. Si la dinámica se mantiene así, ¿es posible que en este 2023 superemos los registros históricos del año 2019 cuando no había llegado la pandemia? Sí, de hecho ya lo superamos, ¿no? El año pasado llegamos a 4.6 millones. Este año, pues nuestro pronóstico es llegar alrededor de 5 millones y medio de turistas, más o menos. Entonces estamos entre 5.1 y 5 millones y medio de turistas, lo cual nos estaría pues dando un incremento de alrededor del 10% para cerrar 2023. Ah, muy interesante eso. ¿Y cuál es el aporte que hacen estos visitantes extranjeros a la economía colombiana? ¿Cuál es el impacto económico que genera esto? Bueno, pues hay que recordar que el turismo es un sector generador de divisas. O sea, cada vez que llega un turista, pues nos deja dólares al país. Hay una nueva llegada de ingresos, y eso pues también se refleja pues en las cifras también de la balanza de pagos, donde pues cuando uno analiza pues los datos de exportaciones, pues vemos, o sea, de llegada de dólares al país, más o menos para el primer trimestre de 2023, que es el último dato que tenemos, es alrededor de 2.1 billones de pesos,
que representa un incremento del 37% frente al mismo periodo de 2022 y un 20% frente al año 2019, que fue el anterior a la pandemia. Ah, eso es interesante. Por eso usted habla de exportaciones. En la práctica, cuando llega un extranjero y consume algún servicio en Colombia, estamos exportando un servicio. Viceministro, ¿y qué tipo de visitantes están llegando? No sé, personas a visitar familiares o gente que quiere conocer nuestro país, o gente que llega en cruceros, o gente que viene a hacer negocios. Bueno, eso también es importante porque pues Colombia se está posicionando cada vez más como un destino donde la gente viene a pasar vacaciones. Así que los motivos de ocio, recreación son muy importantes pues en el país, donde casi las cifras que tenemos a mayo de 2023, el 81% de los visitantes vino a Colombia por estos motivos, el 5% por motivo de negocios y ocio y otros, motivos profesionales, o sea, negocios y motivos profesionales el 5%, y el 4% motivo de tránsito, y 9% otros motivos, entre los cuales está educación, salud, turismo religioso, que pues también son otros motivos muy importantes de viaje en el país. ¿Por qué cree usted que Colombia se ha venido recuperando más rápido cuando miramos este segmento de visitantes, el turismo y el impacto que generan quienes llegan del exterior a nuestro país frente a otras naciones? Bueno, yo creo que son tres factores importantes. O sea, yo creo que el primero es la megadiversidad que tiene el país desde el punto de vista natural y cultural, el hecho de estar, pues de ser uno de los pocos países que tiene esa megadiversidad, lo vuelve y lo pone pues en el ojo de los turistas internacionales. Pero no solamente esto, sino también tenemos una oferta de calidad de prestadores de servicios turísticos muy buena, que pues comparativamente con la región ha tenido un desarrollo histórico pues importante, es decir, de una calidad de sus servicios, la amabilidad, por supuesto, de los colombianos, que se refleja también en estos servicios, y también hay unos datos importantes relacionados pues a los precios. En un contexto de devaluación, Colombia pues se vuelve un destino que tiene una ventaja por sus precios frente pues a otros destinos en precios en dólares. Pues viajar por Colombia tiene una ventaja significativa ahí. También, por supuesto, el tema de la conectividad con otros países. Colombia tiene una buena conectividad con sus principales mercados emisores, y pues esto hace que tenga unas importantes diferenciaciones de atractivos. Es decir, estas ventajas consolidan que la oferta turística pues sea muy atractiva y también es diferenciada. O sea, aquí tenemos la posibilidad de organizar, por ejemplo, una reunión corporativa de alto nivel, pero al mismo tiempo poder hacer turismo vacacional, turismo de salud, en fin. O sea, hay unas posibilidades bien interesantes, y Colombia tiene esas características importantes que lo están consolidando cada vez más como un destino turístico de clase mundial. ¿Cómo contrarresta ese crecimiento en el turismo de los no residentes con las dificultades que hemos tenido para hacer turismo entre los residentes, ¿no? Por la quiebra particularmente de dos aerolíneas en nuestro país? ¿Cómo se contrarrestan esas dos tendencias en el agregado del turismo nacional? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque la apuesta que se ha hecho es precisamente enfocarnos más hacia los mercados internacionales, que tienen pues una conectividad especial y que pues permiten pues también unas condiciones de disfrute en el destino diferentes y unas ocasiones de viaje diferentes a los colombianos. Es decir, los colombianos viajamos en unas temporadas muy específicas, mientras que el segmento internacional viaja por diferentes motivos en diferentes épocas del año, particularmente pues ahora en la temporada de verano del hemisferio norte. Pero pues particularmente en ese sentido, lo que hemos pues visto es que ya hay un 70% de rutas recuperadas, de estas rutas derivadas de las quiebras pues de estas aerolíneas. Ya se ha recuperado por parte de otras aerolíneas como Avianca, LATAM, Wingo. Pues no solamente han continuado operando a los destinos afectados, sino que también han venido incrementando su oferta. Entonces ya el 70% de las rutas están recuperadas, y también hemos visto pues para el mercado nacional un mayor incremento del transporte terrestre, alrededor del 10% en los flujos
de pasajeros, particularmente pues en esta temporada vacacional hemos visto este comportamiento, así que estamos pues haciendo esa compensación mientras pues se logra solucionar estas situaciones, particularmente del sector del transporte aéreo. Lo vimos ayer en los distintos planes de retorno a las principales capitales del país por carretera. Doctor Bravo, muchas gracias, felicitaciones por estos resultados, que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes y recuerden que pues Colombia es cada vez un destino turístico y tenemos que ser mejores y seguir atendiendo muy bien a los turistas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, viceministro. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Sony anuncia una nueva versión de uno de sus dispositivos de juego más populares a nivel global. Ya regresamos con todos los datos. Regresamos a Signo Pesos. 11 meses completa la caída de las ventas de carros nuevos en Colombia. En junio se reportó un descenso de casi el 40%. La venta de motocicletas tampoco escapa a esta situación. Averiguamos las causas. La desaceleración económica se ha sentido en diversos sectores. Por ejemplo, la venta de vehículos nuevos tuvo una fuerte caída. Solo en junio se vendieron 14.435 unidades, frente a 23.323 del año pasado, con una caída del 38%. Y en todo el primer semestre se vendieron 90.896 carros frente a 123.848 del año anterior. Esto significa una caída acumulada en el año del 25,6%. Esa desaceleración comenzó de manera suave y ahora ya se ha prolongado. Ya tenemos 3 meses seguidos donde las caídas han excedido el 30%. De otro lado, en el primer semestre se vendieron 349.451 motos nuevas, frente a 426.341 en 2022, con un descenso del 18%. Las razones para estas caídas incluyen la elevada tasa de cambio, los altos intereses en los créditos para compra de carro, la alta inflación y el difícil acceso a los créditos. Antes hablábamos de un 65% de ventas financiadas de vehículos nuevos, ahora estamos viendo más o menos el 50%, entonces la caída es importante. Otro factor que vemos también como determinante es la gran depreciación que ha tenido nuestra moneda, que esto repercute en que los vehículos han aumentado sus precios. O no le aprueban el crédito o se lo aprueban a una tasa muy alta, donde si antes pagaba 3 pesos, hoy va a pagar 10 pesos. Entonces, obviamente, la economía familiar pues tiene que ser muy consecuente. En las calles el sentimiento es el mismo. La gente está muy quieta por la situación, por el gobierno. Plata hay, dinero hay mucho, pero hay mucha incertidumbre y eso hace que la gente tome un poco más de tiempo para tomar una decisión. Los gremios expresaron sus preocupaciones. No solamente va a impactar a los empresarios del sector, va a impactar el empleo y va a impactar el recaudo. El gremio espera tener un repunte para este segundo semestre, pero por ahora esperan que las ventas terminen por debajo de 190.000 unidades, lo que significaría 70.000 carros menos frente al año pasado. Y el precio de la gasolina corriente no solamente ha subido 3.800 pesos en los últimos meses, sino que va a seguir subiendo. ¿Cuántas alzas más debemos esperar? ¿Y cuáles son las razones del gobierno para aumentar el valor de los combustibles? Sol Suárez nos cuenta. Durante años el precio de un galón de gasolina corriente estuvo entre 8.000 y 9.000 pesos, ya que los gobiernos anteriores decidieron subsidiar el precio para que las alzas internacionales no afectaran el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, los recursos se acabaron. Ese subsidio, que parecía algo bueno, le cuesta al gobierno 36 billones de pesos anuales, que podrían ser utilizados en otras necesidades más urgentes. Por eso, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión, para muchos responsable, de no seguir aumentando esa deuda del subsidio y más bien desmontarlo. Por eso, el galón de gasolina corriente ha venido subiendo desde octubre y hasta este mes ya acumula incrementos de 3.800 pesos. Que es costoso para la nación asumir este subsidio que beneficia tanto a los más pobres como a los más ricos de la sociedad y que suma alrededor de 40 billones de pesos de lo que se había acumulado. Y aunque para muchas familias ha sido un golpe a sus finanzas, aún falta pagar mucho más, pues las subidas continuarán, se espera, hasta principios de diciembre. Tenemos que llegar a un valor cercano a los 15.600 pesos como tal, es decir, un aumento adicional de 2.500 pesos aproximadamente, que si estamos hablando de aumentos promedio de 600 pesos por galón, en los próximos 4 meses estaríamos alcanzando
el desmonte total de los subsidios a los combustibles. Después de salir de estos subsidios de la gasolina, se hará algo similar con los subsidios del precio del diésel, que hoy le cuesta al país 1.1 billones de pesos al mes. El ACPM, el diésel por su parte, no ha sufrido incrementos, dadas las razones que esto impactaría pues mucho el tema de transporte, de carga y el efecto inflacionario que esto traería. Ahora la tarea del gobierno, además de seguir aumentando los precios de la gasolina corriente y empezar a aumentar los del diésel, es revisar o modificar la fórmula con que se calculan estos precios en Colombia. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.177 pesos con 58 centavos. No varía ya que hoy fue festivo en los Estados Unidos, Día de la Independencia. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 2,14%, se ubicó en $76.25 por barril. El precio interno del café colombiano también quedó estable por ese mismo festivo en Estados Unidos. Para mañana se mantiene en 1.375.000 pesos por carga como referencia. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió tímidamente 0,06%. La acción más valorizada, Bancolombia, ganancia de 2,13%. La acción que más cayó, Banco de Bogotá, con un retroceso de 2,64%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Hoy se conoció que la compañía Sony prepara el lanzamiento de una nueva versión de su famoso dispositivo de juegos PlayStation. Se trata de la versión PlayStation 5 Slim. Este nuevo modelo llegaría al mercado este mismo año, al parecer hacia el mes de septiembre. Se estima que costará casi $400. La PlayStation es la reina de las consolas de juegos. Solo de su más reciente versión, la Play 5, se vendieron 38 millones de unidades en el primer trimestre de este año. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es 5 pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.